iban a hacer alcohol. Nunca apareció. El alcohol tuvieron que abrir la importación para todo esto. Quiero sumar a la mesa a Adrián Sack, que está en los Estados Unidos, a Cristian Martin, que está en Londres, y a Gustavo Segre, que está en Brasil, para dar un panorama también de lo que está sucediendo. Adrián, sigue siendo, buenas noches, una mala jornada para los Estados Unidos con cantidad de infectados y muertos, ¿verdad? Buenas noches. Sí, de hecho ya es la peor. Ya alcanzamos los 10.800 muertos, lo que sería, en realidad, a pesar de ser un número tremendo, apenas el 10% de lo que la mayoría de los modelos de predicción esperan para julio o agosto. A pesar de que, bueno, estuvieron revisando las predicciones y las curvas de crecimiento, tanto de muertos como de casos positivos, no serían tan empinadas, sobre todo en Nueva York, y se cree que hoy se revisó ese modelo de la Universidad de Washington, lo revisó, y estarían pronosticando a unos 80.000 muertos, que de todas maneras es un número atroz, terrible. Realmente. Bueno... Déjame preguntar, sí, déjame que enseguida vuelvo con vos, Adrián, para que charlemos con Cristian y con Gustavo también para ver el panorama. Cristian, buenas noches. Hoy Italia y España daban la sensación de una cierta baja en la curva. ¿Qué pasa en el Reino Unido, Cristian? Sí, amanecimos con esa noticia, con que bajaba la cantidad de contagios y de muertes en España y en Italia, pero después en las horas de la tarde nos enteramos que Francia tuvo su pico más alto, con 833 muertos en las últimas 24 horas. Acá en Gran Bretaña tuvimos 440 muertos, el total 5.373. La cantidad de infectados está entre los 55.000 y los 60.000, o sea, todavía no se sigue testeando lo que se tiene que testear, ni la cantidad ni la velocidad, porque estamos en un porcentaje más o menos del 10% de muertes con respecto a los contagios, es muy alto. En cuanto se empieza a testear, esto por supuesto va a equilibrarse con cifras en otros lugares del mundo, donde oscila entre el 2.3 o 4%. Así todo, hay 5.373 británicos muertos a estas horas y mucha gente en contagios. No hay, asimismo, tampoco una gran cantidad de terapia intensiva. El que sí, bueno, como todos sabemos, está en terapia intensiva es Boris Johnson, que está estable, que tenemos entendido de información de hace minutos de la oficina de prensa de Downing Street, donde él trabaja, que está estable, que no está usando respirador, que lo pasaron a terapia intensiva justamente para que tenga un cuidado permanente y específico, y que por supuesto esté abierta la opción de usar respirador si es necesario. Bueno, sí, ahí está el dato, ¿no? Boris Johnson, el premier británico, está internado en terapia sin respirador, y entiendo, corregime, su pareja, que está embarazada, también está infectada de coronavirus, Cristian. Carrie Simon, su mujer, está embarazada, y la información oficial es que tuvo síntomas de coronavirus. No dijeron si la testearon y cuál fue el resultado. Gustavo, saludarte y abrirte también a la mesa para que conversemos todos juntos. La situación en el Brasil con un Bolsonaro que parecía que echaba a su ministro de Salud y finalmente no. En el medio del río nadie cambia de montura. Contame cómo es la situación. Te actualizo, buenas noches Luis, a todos. 12.232 casos, 566 muertos al día de hoy. Y un día de definiciones en tres líneas. Por parte de la política, como bien decías, toda la tarde circuló la versión de que Bolsonaro retiraría a su ministro de Salud, Mandetta. No fue así. Mandetta se presentó en una conferencia de prensa y de alguna manera se colocó en el equilibrio entre la defensa de la salud y de la vida y la defensa de la economía para no entrar en un problema mayor. Día de definiciones también mencionando que el ataque al coronavirus se realizaría en 4 tópicos, que era la ciencia, disciplina, planeamiento y foco. Estas fueron las 4 palabras que utilizó el ministro, testeando más, utilizando geolocalización a través de operadoras de celular, porque sobre 5.575 municipios que tiene Brasil, solamente en 275 al momento se presentaron casos. Y en lo económico, y creo lo más importante, cada gobernador y cada intendente tiene autonomía de resolver si toma cuarentena general. Ninguno lo ha tomado en el nivel argentino. Si mantienen el aislamiento social general, como sí lo tomó, por ejemplo, San Pablo, o si va a un aislamiento selectivo. ¿Por qué? Porque el IVA lo recauda el gobierno provincial.
y los municipios tienen la recaudación de todas las operaciones de empresas de servicio. Sí. Entonces cada uno nivela para no entrar en un Bien. problema de complicaciones económicas. Antes de preguntar, les va a preguntar a ustedes allí en Estados Unidos, en Londres y en Brasil, quería preguntarle, Miguel, ¿cómo ves la gestión política de Bolsonaro en el medio de la pandemia del coronavirus? Él ha tomado una decisión dirigida, digamos, a plantear la defensa de la actividad productiva de Brasil. Ese fue el eje que sostuvo, en función, digamos, de una evaluación estadística que no era tan dramática. Indudablemente que ha ido modificando esa posición y, como bien dijo Gustavo recién, está hoy en un punto de equilibrio, digamos, desde el punto de vista de tomar medidas y de atender también la problemática sanitaria. Nacho, querías preguntar. Sí, a cualquiera de los corresponsales, entiendo que Adrián Sack y Cristian deben sentirlo más de cerca el síntoma que algunos funcionarios del gobierno transmiten, que es estamos en guerra. En una guerra no andás fijándote tanto en la economía, sino en tratar de sobrevivir. Ustedes dos, por ejemplo, ¿qué le recomendarían al presidente si tuviera que tomar una decisión, teniendo en cuenta que uno tiene 10.000 muertos, ya 10.000 muertos, y Cristian, bueno, cuenta que el propio presidente británico está internado? Empezamos por Adrián. Sí, Adrián. Sí, que la decisión es salud o salud. De hecho, ya hace rato, por lo menos de hace una semana, ya no se habla de salud o economía, sino de una supervivencia de Donald Trump dedicándose a enfocar todos sus esfuerzos en resolver los temas de la pandemia. Porque también hay otro problema asociado de salud aquí, en particular en los Estados Unidos, que son las personas que se están recuperando de adicciones o que tienen, problemas psicológicos que se agravan con el aislamiento. El aislamiento está produciendo problemas y es otro problema de salud también a tener en cuenta. No soy quien para aconsejarle al presidente de todos los argentinos, pero hay que apuntar todos los cañones a la salud. Cristian. Bueno, cada país tiene su situación diferente, ¿no? Acá Gran Bretaña construyó un sistema de salud público legendario que es el NHS después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Londres estaba destrozado y todos los otros países europeos o fueron invadidos o negociaron con los nazis. Y Gran Bretaña fue el único que no sufrió ninguna de las dos cosas porque tuvo en Winston Churchill un primer ministro con decisión y con conocimiento. De esa estirpe viene Boris Johnson, pese a que llegó aquí a hacer la transición al Brexit y se encontró con esto, ahora él lo sufre de carne propia. El pueblo británico considera esto importantísimo. El personal de salud pública es respetado, es bien pago, hay una cultura de respeto mutua entre el gobierno y la gente que por ahora se conserva, mismo en esta situación límite con Boris Johnson en terapia intensiva. El balance dirá al final, no voy a aconsejar a nadie yo, porque las situaciones de los países son diferentes. Total. Es la realidad acá, donde hay mucho respeto, con una cuarentena con concesiones también. Sí, Romina. No, que quería preguntarle a Pichetto, viendo, digamos, el desastre sanitario tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, como particularmente de Brasil, tan cerquita, si realmente te sigue pareciendo, digamos, un absurdo que el presidente se vuelva a parar decidiendo la salud por sobre la economía, en lo que, bueno, algunos acá manifestaron como falso dilema. Que para mí es un falso dilema, Romina. Pero mirá lo que le pasó a todos ellos que priorizaron, dijimos, no vamos a parar la economía. La evolución estadística en Brasil no es tan grave como la americana. Y me parece que el presidente brasileño está tomando recaudos. Si bien en una primera etapa, como dije anteriormente, había planteado un esquema de continuidad de las actividades productivas y laborales, hoy está tomando recaudo y lo ha dejado librado a los estados. En San Pablo hay restricciones, no totales. Ninguna es una cuarentena de restricción total. Lo que digo es que es difícil, como reflexión final, ¿no?, sostener una cuarentena por un largo tiempo en la Argentina sin que no tenga consecuencias. Claro. Y efectos devastadores en términos también de la vida de los argentinos de cara al futuro. Pero ayúdame, Gustavo, hablaste de 500 y tantos fallecidos en el Brasil. 566, Luis. Claro, bueno, está bien, habrá que comparar poblaciones, pero estamos hablando
10 veces más que la República Argentina, que estamos en 53. Con 5 veces Pero más de hay un población, dato- hay con un 5 dato veces también. más de población Ahí está. Brasil. 5 veces, 10 veces Tienen más. 10 veces más, digamos, Sí, vale. también. Sí. No tienen ninguna cuarentena, ¿no? Pero una observación, Luis. Sí. Fíjate vos que hoy a la noche Brasil por coronavirus va a pasar la cantidad de muertos que tuvo el año pasado por dengue, 591. Y hay una observación también que tiene que ver con la comparación en relación a la cantidad de camas de UTI disponibles. Brasil es uno de los países de América Latina que más tiene, son 64.000 camas disponibles para UTI con respiradores, además de la que está generando. Y cuando vos haces un análisis, imagínate un buceador que está subiendo, que era la economía brasilera, con previsión de crecimiento del 2.3%, y hoy el Banco Central indicó que puede caer 1.8%. O sea, el coronavirus le colocó un peso a un buceador que subía. En el caso de Argentina era un buceador que estaba bajando por la actividad económica. Está Y le claro. ponen un peso y esto puede generar que baje más rápido, Bien. ¿no? Gustavo Segre, muchas gracias en el Brasil, gracias a Cristian Martin en el Reino Unido y gracias a Adrián Sack en los Estados Unidos. Siempre un placer compartir con ustedes.